en adelante, cada 5 años posteriores, incrementa muchísimo la posibilidad de que aparezca la enfermedad. Una persona que empieza con esta situación, en realidad va a progresar y va a tener más problemas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, atender la situación, primero, emocional de la familia, ¿no? O sea, la dinámica familiar, tenemos que revisar que, pues, evitemos confrontaciones. El cuidador primario, que es la persona que está más cerca y que está todo el tiempo dando la mayor parte de los cuidados, debe de cuidarse a sí mismo, en lo psicológico, en lo emocional, en su vida diaria, y debe haber apoyo, ¿no? de la familia. Esto es A Tu Salud. Bienvenidos al episodio número 37 del podcast A Tu Salud. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante. Es el Alzheimer. Sobre todo queremos saber qué es esta enfermedad, cómo impacta a los afectados y a sus familias, los avances que se han logrado en su tratamiento e investigación, y nuestro objetivo aquí es informar, concienciar y proporcionar recursos útiles para quienes están lidiando con esta situación. Para eso, hoy invitamos al doctor Jonathan Colín Luna, coordinador de programas médicos de la División de Excelencia Clínica del IMSS. Él es neurólogo experto en Alzheimer. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Muchas gracias, Iván. Muy bien, gracias. Aquí saludando. Oye Jonathan, vamos a entrar de lleno. ¿Qué es el Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es un proceso de degeneración en la parte superficial del cerebro que se considera entonces una enfermedad neurodegenerativa. Se caracteriza por una pérdida progresiva de las funciones intelectuales, emocionales y sociales, debido también a la pérdida de digamos, el sustrato del funcionamiento cerebral, que son las neuronas. Todo esto redunda en una disminución de la capacidad en las funciones cerebrales del ser humano, y con el consiguiente aumento de la vulnerabilidad, reducción de la posibilidad de desarrollarse en los ámbitos sociales, laborales, familiares e individuales, para tener una autonomía y poder funcionar correctamente. Ok, o sea, en pocas palabras, una persona que tiene Alzheimer, lo que le pasa es que empieza a olvidar cosas, y digo, no solo cosas como dónde dejé las llaves, cómo se llamaba esta persona que está enfrente de mí. Incluso puede llegar a olvidar algunas funciones básicas del organismo. Por ejemplo, no sé, comer. Como ocurre con muchas enfermedades crónicas, porque la enfermedad de Alzheimer se clasifica dentro de las enfermedades crónicas, la enfermedad de Alzheimer actualmente se considera como otras, como un proceso de avance. Dependiendo el momento en el que se encuentre la persona con esta afectación, es la calidad de los síntomas. Por ejemplo, una persona que comienza con la enfermedad, como es habitual, suele ser por lo regular una persona adulta mayor que comienza con dificultades básicamente para recordar lo que acaba de suceder. No todas los cuadros de Alzheimer son iguales. Sin embargo, es bastante frecuente que las personas también se pierdan en los espacios. Se reduce su capacidad de reconocimiento del espacio. Entonces se pueden perder en la calle, en lugares poco conocidos. Si esto avanza, puede ser en lugares conocidos como el vecindario, e incluso en la casa, ¿no? No sé bien dónde está mi cuarto, por ejemplo, o no puedo dirigirme correctamente a ubicar cosas porque no entiendo exactamente dónde está el espacio. Si consideramos que el cerebro tiene la capacidad de saber dónde ubicar las cosas en el espacio, aunque no las estemos viendo, pues también eso se pierde. Se pueden agregar otros síntomas, por ejemplo, la dificultad para ejecutar tareas. El poder concluir una tarea sin que tengas una discapacidad física también depende de la operación en el cerebro. Muy frecuentemente las personas tienen alteraciones emocionales, irritables, agitados, deprimidos, ansiosos, vagabundeo. Son una serie de síntomas que se les llama conductuales y psicológicos, que son de comportamiento y emocionales. Y otros, de lenguaje, etcétera, etcétera. Son variables. Entonces lo que se está buscando es como cuáles son esos factores que podrían intervenir para que se detone, ¿no? ¿Y cuáles son esos factores, doctor? Eso es una pregunta interesantísima porque es un tema de la sociedad. Primero hablemos de lo biológico, la edad. Sabemos que un cerebro que envejece
tiene mayores posibilidades de perder la capacidad en su funcionamiento. Entonces la edad es fundamental. De los 65 años en adelante, cada 5 años posteriores incrementa muchísimo la posibilidad de que aparezca la enfermedad. Entonces la edad es un factor. Después vienen los factores de riesgo cardiovascular. Personas con diabetes, con hipertensión arterial, con colesterol elevado, con problemas del corazón, con sedentarismo, con obesidad. Enfermedades que les llamamos cardiovasculares y metabólicas dan lugar a la aparición de la enfermedad. Esos son los principales factores de riesgo. Sin embargo, hay otros. En México y en los países en desarrollo se considera mucho que la baja escolaridad favorece la aparición de la enfermedad. O sea, la educación. Sí, o sea, el cerebro tiene una capacidad muy grande. Cuando el estímulo no es suficiente para el cerebro, pues esas funciones se van reduciendo y por tanto las dejamos de utilizar. Podríamos decir, como coloquialmente se dice, si no lo usas se atrofia. Si no lo usas, exactamente. Okay. Se pierde, ¿no? Las situaciones psicosociales, las drogas, por ejemplo, enfermedades mentales, muchas enfermedades mentales se asocian al desarrollo de enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. O sea, el mal manejo de las emociones podría ser. El mal manejo emocional, el no atender la salud intelectual puede favorecer depresión y la depresión se relaciona, ¿no? Como podemos ver, es una enfermedad realmente muy social, ¿no? Tiene claro, que ver con aspectos biológicos, pero también con muchos determinantes sociales. Últimamente hemos estado como más atentos a que hay Alzheimer, que una persona lo tiene, o que pensamos que tiene Alzheimer, o incluso en las películas, en el cine. Hollywood ha sacado últimamente unas películas bastante emotivas donde el esposo está con la esposa y la esposa no lo reconoce, ¿no? Pero ¿qué tan frecuente son los casos en el día a día? El crecimiento de la población adulta mayor va aparejado con estas enfermedades. Entonces cada vez son más adultos mayores y el crecimiento de la enfermedad es muy notable. Si nos referimos a las cifras que nos da en su medición de la carga de enfermedad nuestra coordinación de vigilancia epidemiológica, observamos que Alzheimer se encuentra entre las primeras 6 causas de atención en enfermedad neurológica. Pero bueno, sabemos que son muchísimos, ¿no? Y que hay que prestar atención en el problema. ¿Y se incrementan? Una situación es que hay un incremento que va más allá del crecimiento poblacional normal. Entonces, que sí en los adultos mayores, además de su tasa de crecimiento en ese grupo de población, hay un crecimiento mayor de lo esperado para su tasa de crecimiento. Entonces, en la medición de la carga de enfermedad observamos que la enfermedad de Alzheimer es probablemente la enfermedad que más crece en el mundo. ¿Qué diferencia hay entre demencia senil y Alzheimer? ¿O es exactamente lo mismo? En la medicina, la manera de decir las cosas ha cambiado por el conocimiento que tenemos. Actualmente, pues decir senil a una persona mayor se considera peyorativo, ¿no? Decir demencia, bueno, demencia significa pérdida, ¿no? Pérdida de la mente, ¿no? De las facultades intelectuales. Y antes a demencia se le decían muchas cosas, a la esquizofrenia, a las personas con problemas emocionales. Actualmente se propone el término, aunque un poco rimbombante, difícil de manejar, que es trastorno neurocognoscitivo mayor. Okay. Entonces es como que trata de englobar a todas las demencias ahí, o llamarle ya como entidades propiamente, ¿no? Como enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, demencia frontotemporal, demencia por cuerpos de Lewy y los tipos particulares de demencia, que son las famosas demencias degenerativas. ¿¿Cuáles son esas señales de alerta que tenemos que buscar o identificar para saber si una persona empieza ya a tener esos síntomas para el Alzheimer? ¿Hay alguna forma de identificarlo? Sí, lo mejor siempre va a ser la valoración médica, ¿no? Particularmente de un experto. Yo recomiendo que sea alguien que habitualmente ve estos problemas, como puede ser el neurólogo, el psiquiatra, el geriatra. Pero, digamos, en concreto, es una persona normalmente sin otros factores de riesgo tan evidentes, mayor, que de buenas a primeras comienza con olvidos de lo que acaba de pasar. Y estos olvidos se consideran no benignos. Un olvido benigno es cuando una persona no recuerda algo y alguien le da una pista y lo puede recordar, el hecho o el nombre, pero lo puede recordar. Y un olvido que ya no se considera benigno es una persona que está teniendo constantemente olvidos de lo que con pistas no recuerda, y además está teniendo constantemente olvidos más frecuentes en aumento y que están deteriorando su capacidad de hacer las cosas. O sea, más que un solo olvido, más que un lapsus, más que un cambio de comportamiento, es el aumento en los síntomas
¿sí? Cada vez mayor, cada vez más importante. Y en este caso, bueno, episodios de amnesia, como le decimos, o que ahí se pierde en los lugares la persona, o tiene problemas para terminar sus actividades, etcétera. Me hiciste recordar un acontecimiento del libro de Gabriel García Márquez de 100 años de soledad, cuando se empieza a ponerle nombre a todas las cosas en su casa, ¿no? Porque ya estaba olvidando las cosas. Entonces, podríamos decir que él tenía Alzheimer, ¿no? O sea, como un caso tan, no sé, de la literatura universal nos lleva a ese punto tan importante. Y entonces me lleva a reflexionar también, por ejemplo, mi mamá, fue diagnosticada con un problema, de salud mental y fue incapacitada permanentemente del trabajo por estrés y todo esto, que era lo que tú comentabas, ¿no? Mi mamá, afortunadamente, no ha olvidado todavía las cosas, ¿no? Pero de repente se le van esos lapsos que dices tú, se me olvidó cómo se llamaba, quién era, ¿cómo se llama esta cosa que uso para, no sé, ¿no? Pero afortunadamente con un ejercicio de darle vuelta y vuelta y vuelta, lo recuerda. Pero me pone en alerta porque entonces son esos focos rojos que yo tengo que tomar en cuenta para ver cómo apoyar a mi mamá. ¿Hay algunas estrategias, algunas herramientas que podamos hacer nosotros como familiares, como conocidos de una persona que está enfrentando esta enfermedad para estimularla o por lo menos, no sé si se puede erradicar, pero por lo menos retardarla? ¿Se puede? Sí. Bueno, primero quiero hacer un comentario que me parece muy importante, que va un poco por la parte de las humanidades. Y es parte de las estrategias de rehabilitación que se les da a las personas que empiezan a olvidar el nombre de los objetos. Les ponen cómo se llama esta pastilla, cómo se llama este objeto. En concreto, una persona que empieza con esta situación, en realidad va a progresar y va a tener más problemas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, atender la situación, primero, emocional de la familia, ¿no? O sea, la dinámica familiar, tenemos que revisar que, pues, evitemos, confrontaciones. Debemos entender que está pasando por un problema, que no lo hace a propósito. Tenemos que apoyarle para las actividades que no puede realizar, cuidarle, en lo general. Tenemos que atender sus enfermedades de base porque son las que van a evitar que haya un deterioro de la salud. Y en concreto, todo lo que implica lo que la persona puede realizar, pero que es un estímulo intelectual y emocional. Por ejemplo, actividades culturales. Ahí pues están programas educativos, de televisión, dependiendo la fase, ¿no? También de la enfermedad, lo que la persona puede hacer. Me gusta mucho recomendar la parte de juegos de mesa, juegos mentales, todo lo que implica un reto intelectual. Lo que tiene que ver con la actividad física, es importante que sea regular, esto también mejora. Incluso es muy importante antes de que aparezca la enfermedad, llevar un buen estilo de vida, controlando los problemas de obesidad, sobrepeso, el sedentarismo, una mala dieta, una dieta adversa. Esto puede ayudar mucho y se puede también trabajar cuando la persona está enferma. Otro, pues, es propiamente los programas, de atención médica. Y por otra parte, está la parte de rehabilitación cognitiva. Es una enfermedad familiar, como dices. O sea, no solamente le afecta a la persona que la tiene, sino también a las personas que la rodean. Y creo que en México de repente nos damos cuenta que no estamos preparados para dar la atención necesaria a esas personas. ¿Cómo nos preparamos como familiares para apoyar a esa persona con Alzheimer? ¿Cómo le podemos hacer? Primero que sepas, tú, Iván, y las personas que nos van a escuchar, que no están solos, que hay profesionales de la salud en esto y que somos parte de una cruzada para que esto avance. Aquí en el IMSS tenemos a la Coordinación de Salud Mental, tenemos especialistas, doctos en neurología, geriatría, psiquiatría, que pueden apoyar con el tema. La idea es que se trabaje, ¿no? Que el sistema de salud, mejore sus capacidades de atención de estas personas, que la familia apoye, en cuanto a la continuidad en los cuidados, pero que tampoco se cargue en los cuidados en una sola persona, sino que la familia distribuya las actividades, que la persona que cuida es valiosa y debe de cuidarse también de sí misma. Se dice que donde no llega el conocimiento llega el amor. Entonces siempre esa posibilidad de que la persona esté bien dentro de lo que es posible y que su calidad de vida sea buena es algo muy importante de resaltar. No debe faltar el amor, la consideración, la solidaridad, los lazos familiares, ¿no? El apoyo. Y sí, aprender acerca de los cuidados, ¿no? En caso de que esto sea así, porque muchas veces estamos como pensando en un diagnóstico, una situación y no lo hemos corroborado, ¿no? Entonces es importante también
y del otro lado, de esa carga de enfermedad que nosotros estamos costeando, pues también nos ayuda el sistema de salud a bajarla, ¿no? O sea, ¿cómo? Básicamente controlando los síntomas. Okay. Sí, y mejorando el estado de salud de la persona. Ayudarle a la persona y a la familia a que tengan la mejor calidad de vida posible. Jonathan, ¿qué papel juegan los cuidadores o las cuidadoras en este punto? Es fundamental. Por eso digo que el cuidador primario, que es la persona que está más cerca y que está todo el tiempo dando la mayor parte de los cuidados, debe de cuidarse a sí mismo, en lo psicológico, en lo emocional, en su vida diaria, y debe haber apoyo, ¿no? De la familia. ¿Por qué? Porque si el cuidador se colapsa, se pierde, ¿no? Se pierde toda la posibilidad de que el paciente esté bien. Hay que cuidar al cuidador. Ok, bueno, pues estamos a punto de llegar al final del episodio y pues a manera de conclusión creo que primero que nada, el Alzheimer es una enfermedad que pues debemos poner atención. Comentabas, Jonathan, es una enfermedad social, médica, fisiológica y muy social. Hay que cuidar el corazón porque el corazón, lo que le afecta al corazón le afecta al cerebro y pues que una de las mejores medicinas que puede haber para esta enfermedad es el amor, aparte del cuidado y la atención médica, ¿no? Primero que nada, de verdad, podescuchas, acudan con su médico de cabecera, acudan a su unidad médica más cercana, que les ayuden a establecer un diagnóstico adecuado y certero. Y de ahí, pues, empezar con el acompañamiento para esas personas que pueden llegar a tener el Alzheimer o ya lo están viviendo. Cuidar mucho a las personas que están a nuestro lado, cuidarnos nosotros mismos. Y Jonathan, ¿algo que quieras agregar para concluir el episodio? Hay un paradigma mundial que le dice a los países hay que tener planes nacionales. Afortunadamente, ya nos sumamos en el IMSS. Hay una coordinación de salud mental como tal. Hay mucho apoyo del sector salud. Ok, oye Jonathan, y ya para terminar, hace un momento comentabas fuera del aire que te encantan las series y todo esto. ¿Alguna serie, alguna película, algún libro que tú nos quisieras o que nos pudieras recomendar que tenga que ver con esta parte del Alzheimer, que podamos ver en familia, qué leer, qué ver, que nos pueda acercar a este tema? Se me viene a la mente la película de Por Siempre Alice de Julianne Moore. Ajá. Es una chica joven que le diagnostican Alzheimer y se ve la progresión de la enfermedad y lo que ella hace y cómo ahí es fundamental el amor y la reflexión, ¿no? Acerca de este problema y de lo que uno como ser humano puede hacer para enfrentarlo. Les recomiendo mucho la lectura de las enfermedades neurológicas del doctor Oliver Sacks. No sé si alguna vez vieron la película de Despertar. Y tiene unos libros maravillosos, Oliver Sacks, donde pues te explica a detalle muchas enfermedades neurológicas. Entonces creo que valdría la pena echarle una mirada porque es muy literario, no tecnicismos y muy enriquecedor. Bueno, pues vamos a ver esas películas, a leer esos libros y sobre todo estimular nuestro cerebro para ayudarlo a mantenerse activo. Gracias, Jonathan. Sí, muchas gracias. Algo que quería comentar antes es, no olviden socializar. Es muy importante socializar. Socialicemos y en A Tu Salud les damos las gracias a todos los podescuchas por estar con nosotros. Ya saben, si gustan comentarnos acerca de este episodio, decirnos sus dudas, darnos recomendaciones, incluso si ustedes tienen algún caso y nos lo quieren contar, ya saben, pueden escribirnos en el correo a.tusalud@ims.gov.mx o en las plataformas donde nos escuchan. Yo soy Iván Cabañas y esto es A Tu Salud. Hasta la próxima. El podcast A Tu Salud es una producción de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social.